Estamos en el living de Telediario con Alejandro Katz, quien es analista político, ensayista además. Un lujo tenerte aquí esta noche, Alejandro. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido a la ciudad también. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias también al Partido Socialista que me invitó a Río Cuarto, que es un placer estar aquí. Bueno, vamos a hacer la aclaración del caso. Has estado justamente viajando cuando ocurría lo que estábamos viendo recién. Pero lo vi ahora. Sí, lo vi ahora. Sí. Bueno, lo primero que puedes decir a este respecto. A ver, creo que Cristina está haciendo un gran esfuerzo para separarse del gobierno. Me parece que le importa más separarse del gobierno que proponerse como una candidata. Quiero decir, se juega con esa idea, pero es una forma de reforzar el poder de ella y de su grupo. Es claro cuando dice que la estructura fiscal no es la que ella querría, como si no tuviera que ver con las mayorías legislativas que ha tenido este país durante los últimos 20 años que definen una estructura fiscal, como si no tuviera que ver con la inflación que corroe los salarios y que afectan el bienestar que ella dice que va a reponer, como si no tuviera que ver con una sensación de desamparo colectivo que tiene su origen, entre otras razones, en 12 años de estancamiento económico que hace que la gente no vea ningún signo de prosperidad futura o de estabilidad futura. Quiero decir, es extraño. Es extraño. Sería extraño si no estuviéramos en la situación en la que estamos, en la cual la vicepresidenta claramente quiere decir: yo con esto no tengo nada que ver. Mi impresión hoy, porque la Argentina es tan volátil, sí, y los cambios son tan abruptos y tan rápidos, mi impresión hoy es que el proyecto de Cristina Kirchner y la Cámpora es abroquelarse a partir del año próximo en la provincia de Buenos Aires, posiblemente ella y su hijo con posiciones legislativas, lo cual les da protección judicial, pero es una provincia que les permite, por un lado, tener suficientes empleos públicos para sostener a sus cuadros, a sus dirigentes, etcétera, que les permite manejar un presupuesto con el que alimentar a la base principal de su electorado que está en la provincia de Buenos Aires y que le permite amenazar al gobierno nacional desde la provincia de Buenos Aires, que es muy sensible para el gobierno. Pero no creo que tenga ningún proyecto de poder para el año próximo a nivel nacional. Claro. A nivel nacional. Bueno, entonces le tengo que preguntar, ¿cuál cree que en la escena nacional, cuál expresión del peronismo cree que tiene un proyecto en la escena nacional? Yo tengo una hipótesis, yo manejo una hipótesis que, confrontado con algunos colegas y algunos amigos que piensan bien la política y todos están en desacuerdo, pero como son hipótesis y el futuro es lo menos seguro que tenemos, adelantarla no tiene mayores riesgos. Yo diría lo siguiente, si me permiten. Hay tres discursos dominantes en la escena política argentina hoy. El discurso de la radicalización de la presencia del Estado en la vida pública, más controles del Estado sobre la economía, más controles del Estado sobre los procesos educativos, sociales, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Hay un proyecto alternativo que es crecientemente el de la liberalización de la presencia del Estado, es decir, el proyecto, no diría de Cambiemos, sino el proyecto del PRO que se corre a la derecha traccionado por Milei y los discursos de Milei. Pero el problema con estos dos proyectos, independientemente de mis preferencias, que no van con ninguno de ellos, el problema con estos dos proyectos es que han fracasado. Y han fracasado, no es que están fracasando. Fracasó el proyecto kirchnerista, que no pudo bajar la pobreza, no pudo activar la economía, no pudo, etcétera, y sigue fracasando, como lo vemos todos los días, no pudo controlar la inflación. Y fracasó Cambiemos en el gobierno porque entró con menos inflación de la que dejó, con menos pobreza de la que dejó, etcétera. La sociedad tiene muy
en la punta de los dedos la experiencia de esos fracasos. Y las dirigencias no están ofreciendo nada alternativo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que lo que se va a organizar, a menos que haya un colapso importante de la economía, de la macroeconomía, hiperinflación o una crisis social violenta, etcétera, a menos que eso ocurra, y no creo que vaya a ocurrir, lo que va a triunfar el año que viene es una coalición conservadora de preservación del statu quo. Es decir, una economía razonablemente regulada para evitar que la apertura genere mucho desempleo y mucha tensión social, un mercado interno básicamente controlado para que los empresarios que viven del mercado interno puedan no presionar sobre el gobierno y se sientan satisfechos en la rentabilidad que esperan y sigan dando los niveles de empleo formal que dan, unas organizaciones sociales que no van a aspirar a reducir la pobreza, pero sí a tener recursos para administrarla, una coalición conservadora, la que sabe decir no cambiemos nada, sigamos administrando el deterioro. Y los que mejor han hecho eso en las últimas décadas en Argentina han sido los peronistas tradicionales. Quiero decir, es la forma de conservar a los factores de poder muy estables, tomando pequeñas ventajas de una situación que en el conjunto se deteriora, pero que en el tránsito evita la crisis. Parece que estuviera hablando de Sergio Massa. Usted lo dijo, usted lo dijo. Massa es, aún sin proponérselo, Massa encarna esto. Massa es el que va a conservar las prebendas para los grandes grupos empresarios, como los de Tierra del Fuego, que viven de venderle al país cosas de mala calidad y caras y no pagando impuestos. Tierra del Fuego le cuesta a la nación entre medio punto y 0,8 puntos del producto de subsidios, del Producto Bruto Argentino. Va a conservar eso, va a conservar el empleo de los conurbanos industriales, de pequeñas empresas de baja productividad que no serían competitivas en mercados internacionales, pero que conservan empleo formal y que necesitan dólares para insumos y para las camionetas de los dueños. Claro. Va a negociar bien con sindicatos que saben que entre salario y empleo hay que elegir salario, porque la pérdida de salario se recupera más fácil que la pérdida de empleo, y la pérdida de empleo debilita a las dirigencias sindicales porque les quita base política. Va a negociar con las organizaciones sociales que en la medida en que puedan evitar estallidos van a estar satisfechas, y va a hacer todo eso agregando a las exportaciones argentinas tradicionales las que van a venir de la minería, las que van a venir de la energía, las que van a venir eventualmente de la pesca, que van a agregar los dólares que faltan para salir de la impasse en la que estamos. Claro. Entonces vos sos de lo que se ve más o menos hoy, digamos, podríamos decirlo. Yo quiero decir, todo esto es muy volátil, como ustedes bien saben, pero si las condiciones, si el escenario se mantiene, yo no veo una sociedad dispuesta ni a apoyar una apuesta estatista extrema del kirchnerismo duro, ni una sociedad dispuesta a acompañar nuevamente una experiencia de modernización capitalista liderada por los mismos que fracasaron la vez pasada y que no están revisando sus ideas. Dicen que lo que hay que hacer es lo que dice Macri en su nuevo libro. Yo haría lo mismo, pero en las primeras horas, ¿no? ¿Qué gradualismo? En las primeras horas todo. Y la gente dice, pero ya te salió mal hacer eso, ¿no? ¿Podemos repensar un poco cómo modernizamos la estructura productiva argentina con otras herramientas? Alejandro, usted hablaba recién de las provincias y yo quiero detenerme un segundo ahí porque usted tiene un trabajo interesantísimo, que es algo de lo que hablamos muchísimo acá, del esquema de subsidios, la diferencia que hay. El colectivo es un invento argentino y de cómo eso va formando parte de la trama de los argentinos es muy interesante. ¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre esto? Bueno, voy a tratar de hacerlo sin spoilear mucho porque es la charla de mañana, sí. pero a ver, ¿por qué esa charla se titula El colectivo un invento argentino? Juega con dos sentidos del colectivo, ¿no? El colectivo como el medio de transporte, del que se dice que es un invento argentino. Parte de lo curioso es que no es un invento argentino, sí. Es parte del folclore urbano suponer eso, pero no importa. Pero es el medio de transporte, es también
un conjunto de individuos vinculados para una acción común, un colectivo. Un colectivo es también esto. Mi elección del título parte de una experiencia personal, de una anécdota personal. Hace algo así como 10 años, yo tomé un colectivo en un barrio más o menos céntrico de la ciudad de Buenos Aires, no en pleno centro, pero en un barrio más o menos céntrico, un día de semana a las 5 de la tarde. Es decir, no era microcentro y no era los suburbios un domingo a las 3 de la tarde, era 5 de la tarde, un día de semana, un barrio con mucho movimiento. Y el colectivo estaba vacío. Me senté en la primera fila, me extrañó que estuviera tan vacío. Comencé a hablar con el chofer, le pregunté de su salario, me contó, ganaba bien, pero no tanto como yo creía, pero con las horas extras ganaba mucho más y muy bien. Y le pregunté por la estructura del subsidio. Yo pensé que el subsidio, como ustedes saben, los subsidios al transporte público en la capital y el área metropolitana de Buenos Aires son inmensos y totalmente desproporcionados con el costo del transporte al resto del país. Le pregunté si era por pasajeros y por cada boleto que vendían el Estado daba un adicional. Y me dijo, no, es por vuelta. ¿Cómo por vuelta? Y sí, cada vez que salimos a la terminal y volvemos, la empresa cobra. Entonces yo bajé pensando, dije, primero, los subsidios a la oferta son extraños. Quiero decir, ¿por qué subsidiarme a mí? ¿Por qué permitir que la empresa me subsidie a mí si yo podía pagar un boleto al costo correcto? Pero esta es una discusión muy dada en la ciencia económica. ¿Pero por qué por vuelta? ¿Por qué no por pasajero? ¿Por qué el incentivo es a que las empresas tengan muchos colectivos circulando todo el tiempo, aunque no haya nadie en ellos? Y dije, bueno, esto no lo va a desarmar nadie, porque la empresa gana mucho dinero, como si a ustedes les pagaran por estar horas en el aire, aunque nadie los vea, aunque nadie le interese lo que dicen. Cuantas más horas están, más cobran. Y cuantos más programas hay, más cobra el canal. Habría 150 estudios con 300 periodistas hablando 24 horas por día y cobrando. Bueno, eso era lo que pasaba. Me dice, ¿por qué? La empresa no tiene ningún motivo para que esto se desarme. Los choferes tampoco, porque hacen muchas horas extras y ganan mucho más. El sindicato tiene más choferes, porque hay más vehículos circulando, con choferes que ganan más, y por tanto el sindicato tiene más gente y cobra más. Y los pasajeros viajan sentados con frecuencias muy altas, no hay que esperar el colectivo, llega rápido. Dije, esto es complicado de desarmar. Pero después dije, no, pero no son solo estos actores, está también el funcionario que cobra seguramente un retorno en esa estructura de subsidios y no es el que va a impulsar que se desarme. No, pero ¿y el que vende los neumáticos? También. ¿Y el que hace la chapa para la carrocería? ¿Y el aceite? ¿Y el mecánico que hace el...? Hay mucha gente que está tomando alguna ventaja, pero ¿y el ama de casa cuya empleada doméstica, que viene desde 30 kilómetros en Gran Buenos Aires, con un costo realmente ridículo de transporte? Si la empleada tuviera que pagar lo que vale el transporte, la empleadora, patrona, claro, empleada debería pagar mucho más. Entonces tampoco la señora de Barrio Norte quiere que se quite el subsidio. Y el pequeño empresario que tiene 100 empleados o 100 obreros, a los que la masa salarial se incrementaría mucho si hubiera que meter el... Y de pronto dije, todo el país está metido en esto. Todos queremos sostener un sistema que nos deteriora a todos y que es sumamente injusto. Pero a la hora de ver el sistema, lo que vemos es que todos estamos tomando, no todos, aquel que necesita ese dinero realmente, no recibe los bienes públicos que el Estado debería darle, porque está gastando en que yo no pague, y está gastando en que el pequeño empresario no le pague a sus empleados el transporte, en lugar de gastar en educación de calidad y en salud de calidad para el que no tiene otra oportunidad. Todos estamos metidos en un sistema en el que no nos importa ganar más siendo más productivos para pagarnos el transporte, porque no es un costo, lo vamos a dedicar a otras cosas.
Estamos en un sistema en el que no nos importa deteriorar el espacio público poniendo colectivos inútiles a circular. Todos estamos haciendo cosas que deterioran el colectivo argentino para sostener pequeñas prebendas o grandes prebendas en detrimento de lo común. Claro. Entonces, me parece que ahí hay algo para ver, que esta idea del colectivo en el que muchos tomamos pequeñas ventajas, algunos toman grandes ventajas, es una buena metáfora de un país en el que en lugar de cooperar para que el futuro sea mejor para todos, tratamos de sacar del presente pequeños beneficios a expensas del futuro. Interesantísimo, Sí. interesantísimo. Ni que hablar nosotros que vivimos en el interior y que subsidiamos aquel colectivo. Y ustedes que subsidian ese colectivo y que se preguntan, ¿y por qué subsidiamos ese colectivo a expensas de recursos que podrían servir para el desarrollo local, para el empleo local, para la educación y la salud de nuestros hijos, para... bueno, hay... Pero también hay una explicación para eso. Porque si uno levanta un poco la lente y mira desde más lejos, lo que va a ver es que la política ha cambiado una idea muy importante que es la de negociar, por otra que es la de transar. ¿Qué es negociar? Negociar es persuadir, intentar persuadir, de que una decisión es buena para todos. Y ceder. No hay negociación si no hay pérdida. La negociación es perder, no es ganar. Yo voy con todo lo que quiero y salgo con menos. Eso es negociar. Si no es imponer, si no es... Y la negociación es esencial en la política, porque es el sitio en el que un montón de actores con intereses diferentes se encuentran para que cada uno sacrifique algo y se tome una decisión que beneficie a todos un poco y a nadie en todo. La transacción es otra cosa, la transacción es dar algo a cambio de otra cosa. Entonces, los diputados de una provincia votan el mantenimiento de un subsidio en otra porque los diputados de la otra le dan los votos para mantener el subsidio en Tierra del Fuego. Entonces, eso no es negociar, porque cada uno sale con todo lo que iba, satisfaciendo toda su expectativa, pero el que le da la satisfacción no paga el costo. No es el que obtiene el subsidio en Tierra del Fuego el que paga el costo de Tierra del Fuego. Estamos transfiriéndole a la sociedad, y particularmente a los más pobres, el costo de lo que entregamos sin hacernos cargo de lo que cuesta. Bien. Alejandro, ha sido un placer escucharlo. Un gusto. La invitación mañana, ¿a qué hora? A las 9:45. ¿Dónde? En el Paseo de la Ribera. Sí, señor. Una charla. Bien. Ha sido tan amable, ha sido un placer. No, al Un contrario, gusto. un gusto Buenas para mí. noches. Muchísimas Gracias. gracias. Muy amable.